ponerlo en el chat. ¿No tenemos a nadie nuevo el día de hoy? Bueno, a Kenny Campos desde El Salvador. Bienvenida, Kenny. Doctora Campos, perfecto. ¿Alguien más? Pasen el mensaje por ahí por WhatsApp. Denle un recordatorio a sus compañeros, a sus colegas que han invitado, que ya estamos próximos a iniciar esta sesión, para que a veces las personas se registran, porque vemos muchos registros y luego como que se les olvida el momento, ¿no? Y ya no se unen. Así que pasen el mensaje, ayúdennos con eso a pasar la voz. Y le paso la palabra a mi compañero, el doctor Reimers, para iniciar la sesión del día de hoy. Okay, muchas gracias, Elsie. Buenos días a todos. Antes de iniciar, quisiéramos repasar algunos anuncios importantes, como de costumbre. En el proyecto ECO se trata de construir una comunidad, y conocer las caras de los demás ayuda con eso. Les pedimos a todos que prendan su cámara si tienen una. Su micrófono se mantendrá en silencio durante la sesión, a menos que uno de los facilitadores le llama. Por favor, utilice el cuadro de chat solo para enviar preguntas al equipo central después de introducirse, que puede hacer ahora. Haremos todo lo posible para responder a todas sus preguntas enviadas a través del chat. Sin embargo, si no pudimos responder a sus preguntas hoy, únase a nosotros para una sesión futura. Y hoy, muy importante para usar el chat para ustedes, porque vamos a tener un caso clínico y esperamos que tienen muchas preguntas sobre eso. Se les invite a abstenerse de responder a sus preguntas dirigidas al equipo central, a menos que se les solicite. Y finalmente, nuestro bibliotecario digital proporcionará enlaces de recursos en el chat. Voy a pasar la palabra al Dr. Sosa para introducir el caso clínico de hoy. Bueno, gracias y bienvenidos a todos. Espero que hayan pasado los que celebran Semana Santa, una Semana Santa buena con su familia y celebrando pues su tradición religiosa. El día de hoy tengo el placer de tener un caso clínico. Nosotros siempre queremos que los participantes compartan casos clínicos que seguro que están viendo, o experiencias o situaciones que han tenido. Pueden ser situaciones con la vacunación, para discutirlo acá. Pero bueno, tenemos hoy un caso clínico muy interesante que va a presentar la doctora María Ibarra. La doctora María Ibarra es egresada de la Facultad de Medicina de Panamá. Sin embargo, tiene más de 30 años de ejercer la medicina acá en Estados Unidos. Ella es especialista en medicina familiar y tiene amplia experiencia trabajando en áreas rurales, incluso en lugares de difícil acceso y escasos recursos acá en Estados Unidos, que los hay. Y bueno, hoy nos trae un caso interesante. Actualmente ella trabaja en Eagle Primary Care en Greensboro, North Carolina, o Carolina del Norte. Y bueno, realmente yo revisé las diapositivas del caso de ella y es un caso muy interesante, muy típico de esta enfermedad del COVID-19. Así que, doctora, cuando quiera puede abrir su micrófono y compartir su pantalla y empezar su presentación. Bienvenida. Muchas gracias, doctor Sosa. Es un placer estar con ustedes y darnos la mano en esta situación que estamos, que nos ha afectado a tantos en todo el mundo, ¿no? El caso mío es un paciente de consulta externa. Lo voy a enfocar más que nada sobre consulta externa, que es lo que yo trabajo, ¿no? La ciudad donde vivo tiene 537,000 habitantes. Esto ocurrió en julio 22. En junio teníamos más o menos 1.500 casos nuevos de COVID, 71 personas en el hospital. En julio aumentó a 1.939 casos nuevos con 70 pacientes en el hospital. Este paciente tiene 61 años de edad, vive con su esposa, es profesor universitario, hace ejercicio de vez en cuando tiene tiempo, no fuma, toma su cervecita de vez en cuando. Historia médica anterior, cáncer de próstata en 2015, se le hizo un procedimiento robótico y ahí desarrolló una trombosis de la pierna derecha que se trató con Xarelto, 20 miligramos por 3 meses. No ha vuelto a tener ningún otro problema en ese sentido.
Tiene hiperlipidemia y rinitis alérgica y sus medicinas normales son fexofenadina, la fluticasona, el spray nasal y la rosuvastatina con la aspirina. Nos consulta el julio 25 por telemedicina. Nosotros estamos viendo a pacientes con síntomas respiratorios por telemedicina. Nos consulta por fiebre, tos, dolor muscular, cansancio por 3 días. Había ido una semana antes junto con su esposa y su hija a un restaurante. El examen físico en su casa tiene termómetro y aparato para la presión. Tiene temperatura de 99,8 grados Fahrenheit, 37,7 centígrados. Su masa corporal, índice de masa corporal es 29, o sea, está de sobrepeso. Frecuencia respiratoria 16, presión arterial normal, se ve tranquilo, no está tosiendo, no tiene ninguna dificultad respiratoria. Diagnóstico, enfermedad respiratoria aguda, probablemente COVID. Se le da acetaminofén, jarabe con codeína, descanso, se le manda a aislarse, hidratación. Se le pide que vaya a cdc.gov, que es un sitio en el internet muy útil, está en varios idiomas, en español está muy bien. ¿Qué hacer para aislarse? ¿Qué hacer para proteger a la familia? Es muy, muy fácil para los que tienen internet. Se le ordena prueba de COVID, se hace un PCR, eso se hace en el carro. Nuestra compañía tiene personas de laboratorio que dentro de ciertas horas están en un estacionamiento, los pacientes se mandan para allá y no tienen que bajarse del carro y se hace la prueba. En esos tiempos se demoraba 2 días, ahora se demora 1 hora. Un amigo le presta un oxímetro digital, su saturación entonces fue 96%. Como es paciente de la clínica, vimos su saturación en años anteriores y era 98%. Se le sigue por teléfono, al 6º día se le manda al cuarto de urgencia porque tiene tos, la fiebre persiste, tiene diarrea, no tiene disnea al caminar, pero su saturación bajó a 94%. En esos momentos habían lugares en que si el paciente tenía una saturación de 94%, se le mandaba al cuarto de urgencia porque a veces le empezaban el remdesivir y esa fue la intención. Llegó al cuarto de urgencia, presión arterial un poquito alta, seguía con fiebre, frecuencia respiratoria 23, saturación de oxígeno 94. Está tranquilo, esta es una persona muy optimista, se siente bien, no se siente tan mal. Examen pulmonar normal, radiografía de tórax, tiene unas, ¿cómo se va esto por allá? Una telexasia en la parte izquierda. Se le hizo otros exámenes de ferritina y demás y estaban normales. Elena, necesito esto aquí. Así que no se le admite, ¿cómo llego aquí? No se le admite, se le da, empieza prednisona 40 miligramos al día y se le da Tylenol y se le manda a la casa. Si tienen alguna pregunta, por favor, no duden en interrumpirme. Se sigue por teléfono. Doctora, ¿puedo interrumpir? ¿Cómo no? Después Sí, cómo de no. la invitación. Bueno, eso fue en el año pasado, ¿verdad? En julio. El año 2020, sí. Y estoy tratando de recordar cuándo fue los resultados del ensayo clínico de dexametasona, o si esta práctica de dar corticoides fue común en su región allá. No hay una uniformidad de tratamiento. Hace 2 meses aún que se había dicho no a la dexametasona, había visto pacientes que habían estado recibiendo dexametasona oral. Así que en ese tiempo ya estábamos dudando del tratamiento de dexametasona oral, pero no había, como digo, una uniformidad de tratamiento. Ok, muy bien. Entonces, hemos hablado mucho en este foro sobre el fase de la enfermedad y el peligro de dar corticoides demasiado temprano. En este caso, no sé, doctor Sosa, si tiene comentarios, estaba empezando a bajar su nivel de oxígeno, entonces quizás fue el tiempo ideal para darla. No sé Sí, eso mismo estaba pensando, y era el día 6 de síntomas, que más o menos es cuando empieza el proceso
inflamatorio. Ahora, curiosamente, los marcadores de inflamación a ese nivel no estaban alterados, o sea que realmente es como, es un caso limítrofe, porque si bien es cierto, tiene 94, y yo asumo que Greensboro está a nivel del mar, a diferencia de Albuquerque, que estamos a 7,000 pies de altura, y 94, con 94 estás listo para correr la maratón de Boston. Obviamente a nivel del mar, 94 probablemente, y él que tenía un baseline de 98 o 96, pues es un descenso, ¿no? Y efectivamente tenía casi una semana de estar padeciendo de lo que obviamente parece ser COVID, y está en esa raya, porque en los estudios pues se vio que es más bien en la segunda semana, después del séptimo día, y especialmente cuando, como decía la doctora, cuando la saturación cae por debajo de 94, y algunas personas pues también utilizan el uso de los marcadores, cuando empieza a subir el dímero D, la ferritina, el CRP, entonces ya uno dice, bueno, aquí es el momento adecuado o se justifica pues el uso de la dexametasona, o en este caso la prednisona, que es un equivalente obviamente de la dexametasona. Pero sí, yo creo que sería un caso limítrofe. Actualmente, con todo lo que sabemos, a lo mejor se le pudiera iniciar igual también para evitar el deterioro, ¿no? Porque él sí ha tenido una documentación clara de que cayó la hipoxemia, aunque no hay un infiltrado como tal en la radiografía de tórax. La radiografía de tórax es un poquito menos sensible que el CAT, o sea que quizás con un CAT ya se verían algo de las opacidades, y junto con eso y junto con el 94% y una semana enfermo, pues yo creo que sí, que fue una buena decisión. Pero obviamente con el retroscopio todo el mundo tiene visión de 20/20, ¿no? Entonces, pero bueno, puede continuar, doctora. Se le sigue por teléfono, no mejora. Ya las pruebas de COVID que se habían hecho salen positivas. La hija también sale positiva. Ella es una enfermera que vive a 1 hora y media de la casa. Trabaja en un hospital, pero casi no tiene síntomas. La esposa también sale positivo. Es un COVID leve, ya se está recuperando. Él, la saturación 92% sentado. Si empieza a caminar, 89%. Una disnea leve. Tos, fiebre, ronco, la diarrea ya había terminado. De nuevo se le recomienda ir al cuarto de urgencia porque ya la saturación vamos a 89% cuando está caminando. Segunda visita al cuarto de urgencia, está tranquilo, no está con insuficiencia respiratoria en cuanto a mucha taquipnea, no está diaforético. Él, como una persona muy positiva, dice no me siento tan mal. Presión 168/98, pulso 94, sigue febril. Examen pulmonar sin sibilancias o estertores, los laboratorios siguen normales. Se le hace otra radiografía de tórax, está un poco deshidratado, así que se le pone salina normal y acetaminofén. Esta es la radiografía la segunda radiografía. Aquí ya hay más evidencia de áreas vidriosas de opacidad lateral en la parte media del pulmón. También está un poquito en las bases. Se le manda a la casa, no hay otro con Tylenol, y hay instrucciones de regresar si se sigue sintiendo mal. ¿Cómo regreso acá? A la vez, eso fue en la mañana. En la tarde el doctor le manda oxígeno por cánula nasal, y ya que la hija está casi sin síntomas y es enfermera, se le sugiere que se vaya a la casa a ayudar a cuidar al papá. En esos momentos, en julio, cuando el doctor ordena oxígeno, las casas que dan oxígeno no lo hacen porque solamente está indicado en personas que tienen problemas como enfisema o hipoxemia de acción larga. Así que se demoró un poquito el oxígeno en llegar a la casa. El paciente seguramente tuvo que pagar de su bolsillo, ¿no? En julio 31 ya está la enfermera, su hija en la casa, sigue con fiebre, sigue con tos, está con oxígeno, aún en descanso está en 88-90%, sigue su prednisona y las medicinas rutinarias. Se le aconseja ir al hospital ya que empieza a sentirse cansado, las saturaciones están disminuyendo, pero él dice, no, me van a mandar a la casa de nuevo, no, mañana voy a estar mejor. Así que se queda en la casa, pero necesita ir al hospital porque empieza a sentirse peor. Cuando va a la tercera visita de urgencia, está hipoxémico, aún con cánula nasal a 3 litros.
Se le hace una radiografía que muestra claramente un empeoramiento de su condición pulmonar y se decide admitir. Se empieza el buterol, la enoxaparina, 40 miligramos 2 veces al día y empiezan el remdesivir. En la primera noche de hospitalización, esa noche entró en insuficiencia respiratoria, saturación de 70%, se admite cuidados intensivos, se trata la hipoxemia con oxígeno a alto flujo, necesitó entre 50 litros a 30 litros los primeros 7 días. Hay una nota de enfermera en su hospitalización que refleja cuán frágiles son estos pacientes y la importancia de la posición prona. En la posición prona estaba 90% de saturación con 30 litros. Era hora de cambiar las sábanas de la cama, se le pidió que se sentara, la saturación bajó a 70%. Se le dijo que se acostara y se pusiera de lado, la saturación bajó a 60%, labios cianóticos, acrocianosis. Vuelta a posición prona, se aumentó a 100% de concentración de oxígeno a 50 litros y saturación de 80% y gradualmente mejoró a través del día, ¿no? Estuvo en el hospital 16 días, se trató con albuterol y pratropium, 2 inhalaciones 3 veces al día, solumedrol 60 miligramos 3 veces al día. Se le dio tocilizumab el agosto 2 y agosto 4, remdesivir por 5 días, Lovenox 40 miligramos cada 12 horas, posición prona. Durante su hospitalización se complicó con una hemoptisis leve que se atribuyó más que nada a la neumonía, no tanto como al Lovenox. Hipertensión que se trató con medicinas, amlodipina. El paciente en su casa no tiene presión alta. Hiperglicemia debido a los esteroides que se controló también con el tratamiento médico. Estos son los valores del D-dimer durante su hospitalización. En este día 5 subió bastante. En este momento se le hizo un scan del pulmón en caso de que hubiera una embolia pulmonar y salió normal. Y después gradualmente los valores disminuyeron, ¿no? Ya se da de alta 16 días después. Se manda a la casa con oxígeno por cánula nasal a 4 litros por minuto, saturación al 93%. Sin oxígeno en reposo está a 89%, si camina en el cuarto 84%. Soponex cada 4 horas, jarabe para la tos, codeína y sus medicinas normales. Disculpa, doctora, si puedo interrumpir. Fue una pregunta en el chat sobre posibilidad de usar plasma convaleciente. No sé si fue disponible en su área en este tiempo. No me acuerdo, la verdad es que no sé si era disponible, pero no era muy usado a los pacientes que iban al hospital. No se siguió ese tratamiento. Y como dijo el doctor Sosa, con retroscopia podemos dar críticos a todo, pero parece que el hospital no quería ingresar 2 o 3 veces y leyendo las notas, ¿puede decir razón por qué? Quizás que no tuvo factores de riesgo muy altos o qué. Él no tiene, en cuanto él no tiene diabetes, presión alta, es una persona relativamente sana. Y en esos momentos en Greensboro, la situación del hospital no estaban acostumbrados a manejar la cantidad de pacientes que tenían en cuidados intensivos. Entonces estaban desarrollando recién el sistema que hacemos cuando nos llega este paciente. Incluso a veces tenían dificultad consiguiendo enfermeras, porque pues no había la capacidad de enfermería tampoco. Recién, la verdad es que estaban tratando de acomodarse a un sistema, a los pacientes que les estaban llegando, y si podían, especialmente una persona que, a pesar que los laboratorios de saturación de oxígeno estaban indicando que se iba a entrar en problemas, esta persona es muy optimista, y incluso cuando nosotros estuvimos allí, cuando lo vimos cuando salía de su carro para ir al cuarto de urgencia la tercera vez que se admitió al hospital.
no se ve, estaba tranquilo, caminando tranquilo al cuarto de urgencia. Así que no es una persona que impresiona de que está enfermo. Y yo creo que eso engaña. La auscultación pulmonar también engaña, porque no se escuchaba nada. Realmente habría que ponerle atención a qué es lo que le estaba pasando a la saturación de oxígeno. Eso fue lo que más debería haber sido seguido. Es como yo lo veo. Sí, es un fenómeno que se llama en inglés happy hypoxic. Parece que la persona parece bien, pero sus números son bajos. Otras preguntas sobre el manejo viene en el chat. José Peña quiere saber sobre anticoagulación. Pienso que mencionó que tuvo enoxaparina, ¿sí? Eso, sí, estuvo 2 veces al día. Okay. Lo siguió normalmente y cuidando la hemoptisis, ¿no? Pero eso se pensaba que era más que nada del problema de la neumonía. Ok, y otra pregunta de Cristian Ramírez sobre el motivo de uso de inhaladoras. Me imagino, eso me llamó la atención a mí también, es para ayudarle a respirar mejor. Eso, para abrir más el área del pulmón. Para hacer algo, ¿sí? No. Ok, bueno, adelante, por favor. ¿Dónde estoy con el palito este? Yo no lo quiero ahí. Así que al paciente se le da de alta después de los 16 días de la hospitalización, con alivio de los amigos, de sus doctores de consulta externa. Y muchas veces nos olvidamos que esta es una batalla que se gana, pero es una de las batallas que se ganan. Hay un estudio, una revisión en el New England Journal of Medicine sobre una investigación que se hizo por el doctor Vinay Chopra, que fue publicada en los Anales de Medicina Interna. Ellos lo que quisieron hacer es ver qué pasaba 2 meses después de que el paciente había salido del hospital. Se identificaron 1.250 pacientes, edad media 62 años, estuvieron en el hospital 5 días, 13% de ellos en cuidados intensivos, 70% necesitaron oxígeno. Pudieron comunicarse con 488 pacientes y de esos, 20% de los pacientes no tuvieron seguimiento clínico, 33% tuvieron síntomas persistentes, 20% pasaron con síntomas nuevos, 40% no regresaron a su actividad normal. Hubo un efecto emocional en 75% de ellos, serio, insuficientemente serios, que buscaron cuidado para su salud mental en 6%. La parte financiera es algo que nosotros no estamos muy cómodos en hablar, pero 62% hubo un efecto financiero, 10% usaron todos sus ahorros, 6% no pudieron pagar necesidades básicas cuando regresaron. En cuanto al trabajo, 40% no pudieron regresar a trabajar ya que ya no existía ese trabajo o que por razones de salud. Y 25% tuvieron horas reducidas o trabajo modificado. Y esto es lo que estamos viendo en consulta externa, ¿no? ¿Qué pasó con nuestro paciente? Seguimiento por visita telemedicina de la neumonía empezó a mejorarse sin fiebre, la tos disminuye, la saturación de oxígeno empieza a mejorar, la presión está bien, pero se empieza a quejarse de dolor de calambre en la pierna izquierda y edema del pie izquierdo. Se suspende la aspirina, se empieza Xarelto, 20 miligramos al día, se ordena estudio de ultrasonido, se hace 2 días después, y este estudio demostró trombosis venosa profunda de la vena tibial posterior y peroneal. Este paciente había tenido anteriormente, en el 2015, una trombosis debido a un procedimiento quirúrgico, así que por eso se comenzó sin tener los resultados, más sabiendo que el COVID también produce este problema. Disculpa, doctor, ¿eso fue el mismo sitio de su trombosis anterior o fue vena diferente? Fue la otra pierna.
Ok, muy bien. Y una pregunta sobre anticuerpos monoclonales. Esos no fueron aprobados allá en julio. Esa es una muy buena pregunta. Habían unos criterios bastante estrictos y en julio todavía no lo estábamos usando. Sí. Lo estamos usando más ahora y aún ahora hay unos criterios bastante estrictos. Por supuesto, dentro de los primeros 10 días, síntomas moderados, que tiene que ser obeso, o sea, más de 35 de su peso corporal, enfermedad crónica, diabetes, enfermedades inmunosupresivas. Si tiene menos de 65, tiene que tener enfermedades cardiovasculares, hipertensiones o enfisema. Así que aún con los criterios de ahora, ese paciente inmediatamente no califica. Nosotros lo que hacemos es cuando ponemos un paciente así, llamamos a un teléfono y ellos son los que se comunican con el paciente. En este paciente, yo creo, y es una de las preguntas que hice, yo creo que si bien vemos un paciente que no tiene ninguno de esos criterios, pero está con 98, 94, 95, 94, yo creo que habría que haber hecho una excepción, a ver si se hubiera podido dar un tratamiento antes para evitar todo esto. Bien, y otro comentario sobre este estudio de New England Journal, que 75% quejaron de problemas emocionales, pero solamente 6% buscaron atención de salud mental. Eso parece para mí que hay muchas personas sufriendo en su casa sin la ayuda de salud mental. Ese estudio se puede ver al ir al artículo, no fueron muy precisos en qué intensidad de problemas emocionales tenían, así que algunos eran leves, los otros fueron más intensos. Y en el área de nosotros no es fácil conseguir una cita para salud mental. Tampoco es pagado. Los seguros no pagan mucho y es caro, así que son limitados la capacidad de los pacientes de recibir esa ayuda. Sí, verdad. Bueno, ¿otro comentario, doctor Sosa o Elsie? Antes de... No, yo iba a comentar después sobre los monoclonales un poquito más, pero cuando la doctora termine. Así que seguimos con el paciente en la casa, ¿no? Por agosto 22, 23, 24, continúa mejorando por la parte de la neumonía, está con su Xarelto y empieza con sangramiento de nariz. Ahora este paciente anteriormente, por sus alergias, de vez en cuando le da sangramiento de nariz y está acostumbrado a ponerse Afrin, presión y se soluciona el problema. Y eso es lo que hizo al principio. Pero después hubo un momento en que no lo pudo controlar y terminó en el cuarto de urgencia porque no se sentía muy bien. Estaba hipotenso, 90-60 y taquicárdico. La hemoglobina la tenía en 7 gramos, había salido con una hemoglobina de 15.3 gramos. Se le da salina normal, se le da 2 unidades de glóbulos rojos empacados, se controla la epistaxis con tranexémico tópico y se suspende el Xarelto. Se admite para observación, se consulta cardiovascular, va a necesitar este paciente un filtro en la vena cava inferior debido a no tolerar mucho la anticoagulación. Cardiovascular prefiere repetir el ultrasonido de la pierna izquierda, se empieza y lo encuentran muy chiquitito, refieren admitirlo para observación, se empieza el Lovenox y esta vez él tiene hemoptisis. Se para el Lovenox, entonces al día siguiente empieza con malestar en la otra pierna. Se le hace una Doppler en esa pierna y está el otro coágulo. Así que eso empuja al cardiovascular a poner un filtro en la vena cava inferior, que se hace el procedimiento en agosto 28 sin complicaciones. Se le da de alta en agosto 28, esta vez con una hemoglobina de 8.8 para seguir tratamiento ambulatorio. Consulta externa, en septiembre 8 la neumonía está bastante mejor, ya está usando mucho menos el oxígeno, saturación de 95% durante descanso, 92% en actividad leve, no se ha repetido la epistaxis, empieza a ponerse vaselina en la nariz, humidifica el cuarto, la anemia se controla con su hierro, está mejorando a 11.1 gramos,
tos, Contusionex, y la trombosis profunda ya tiene su filtro y usan medios de compresión. Se consulta hematología para planificar en el futuro. La hematología recomienda empezar anticoagulantes una vez otorrino dice que no hay ningún problema patológico que pueda explicar la epistaxis. Así que el paciente empieza con Eliquis, no tiene repetición de la epistaxis y se quita el filtro en el diciembre 2020 y el plan es seguir con la anticoagulación por 6 meses. Nuestro paciente en noviembre, 4 meses más tarde, regresa a trabajar a tiempo parcial y en diciembre, 5 meses más tarde, regresa a su trabajo a tiempo completo. Está bastante bien, no tiene secuelas de problemas mentales o de concentración. Pulmonar está caminando 1 a 2 millas y está bastante bien. Y abro todo esto a las preguntas. Una de las preguntas que a mí hubiera sido beneficioso usar el budesonida en vez de la prednisona oral desde el comienzo. ¿Hay suficiente información de los estudios que hemos hecho? Doctor Sosa o doctor Reimer. Sí, esa es una buena pregunta. Es decir, yo creo que no hay suficientes estudios todavía. Hay un par de estudios, incluso que iniciaron al inicio de la pandemia y luego he visto uno específicamente de budesonida. Pero yo creo que todavía, digamos, los corticoides orales, especialmente como dijimos en la segunda semana, con una saturación de menos 94, es como el estándar de tratamiento y la terapia inhalatoria, pues está allí, está el dato, pero no lo he visto incorporado a las guías ni de NIH, ni de IDSA, ni de OMS. Entonces, yo creo que quizás los que evalúan esto están esperando un poco más de datos para ponerlo como de primera línea. Ahora, en la práctica se usa, pero yo he visto mucho más el uso de corticoides orales o sistémicos que inhalados todavía como el principal, digamos, herramienta terapéutica. No sé si quieren algún otro comentario, Cristian. Sí, estoy de acuerdo con eso. Necesitamos más estudios para decir si un corticoide es mejor que otro, pero también si se ve los números como por ejemplo el ensayo clínico de Recovery, esos medicamentos no son, bueno, da 1% de disminución de mortalidad, pero no es muy grande. Estamos hablando de una diferencia absoluta muy pequeña de la mortalidad. Es otra pregunta, si empezamos tratamiento más temprano, si eso va a tener otro efecto. Pero en mi opinión, fisiológicamente no debe tener una diferencia muy grande entre prednisona, dexametasona, Solumedrol. Esas son básicamente muy similar en su efecto. Hubo un estudio que se publicó la semana pasada ahora creo que es el JAMA, ahora no recuerdo específicamente, donde revisaron la mortalidad de los pacientes con enfermedades pulmonares, ¿no? Y específicamente, bueno, para ver qué tanto, por ejemplo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el asma y otras patologías pulmonares predispone a la muerte por COVID. Y sorpresivamente en este estudio, que es un estudio grande en Inglaterra, que se hizo combinando la base de datos de hospitalizaciones de Inglaterra con la base de datos de cuidados primarios, que están bien conectados, y ellos no encontraron, digamos, que las enfermedades pulmonares, para sorpresa de muchos, es un factor de riesgo muy alto. Sí aumenta en 1.15, o sea, en 15%, en 17% el riesgo de una enfermedad más grave, pero no se encontró realmente una cosa desproporcionada, como ocurre, por ejemplo, con diabetes o con el aumento de la edad, que son factores de riesgo mucho más fuertes. Y dentro de ese estudio ellos analizaron los pacientes que usaban corticoides inhalados, si tenían un curso menos o más, y la conclusión de los autores es que no hubo una gran influencia, pero estos son corticoides pre-COVID, es decir, pacientes que estaban recibiendo, por ejemplo, sus corticoides por su asma o por su enfermedad crónica, a ver si estaban protegidos, y realmente no se vio ni protección ni tampoco un efecto deleterio o negativo. Fue como neutro comparado con la gente que no estaba utilizando corticoides. Eso es como lo último que vi en este estudio, y fue en JAMA Respiratory Disease. Ahora me acordé para el bibliotecario, por si lo encuentras en JAMA, el Respiratory Disease, uno de los
Journal de JAMA, creo. Y yo solamente quería agregar Adelante. también que en nuestro país, aquí en Estados Unidos, hemos tenido mucha escasez de albuterol y la mezcla de albuterol con ipratropium, el Duonev, aquí se ha escaseado mucho. Me parece interesante que aquí utilizaron en el hospital un inhalador. Regularmente se utilizan las nebulizaciones en el hospital, pero tuvimos una escasez muy grande, no solamente de albuterol solo, pero también de esta combinación. Así es que también podría ser otra de las razones por las cuales en algunos estados el personal está tomando decisiones de esperar más tiempo a que la persona esté más mal para verdaderamente recetar esto, porque se solicitó que se tuviera mucho cuidado porque no, las personas que regularmente reciben esos tratamientos con asma y otras enfermedades crónicas que lo necesitan, estaban teniendo dificultades en llenar esas recetas. Y bueno, hay otros comentarios en el chat, quizás podemos discutir. Una pregunta de Cristian Ramiro Sánchez sobre fisioterapias respiratorias. ¿Hay algún datos que da apoyo a esto? Yo puedo dar mi opinión y después quizás doctor Sosa. Bueno, el efecto de pronarse, de pronando, eso realmente es de una cosa de VQ, del flujo de oxígeno y del flujo de sangre. Y imagino que fisioterapia respiratoria quizás puede ayudar un poquito, pero mi impresión es que eso es más efectivo con muchas secreciones, con personas con fibrosis cística o es así. Y no conozco ningún dato en COVID-19. No sé, doctor Sosa, si conoce algo. Estás en mute, doctor. Sí, la verdad es que no he visto nada específicamente de eso. Te comento que el grupo de nosotros acá de medicina primaria, de medicina interna que siguen los pacientes, ellos usaban mucho incentive spirometry. Al final de las hospitalizaciones, en realidad yo no vi nunca data para eso, pero sí les gustaba. Yo creo que eso también mantiene al paciente como haciendo algo constructivo y entonces le hacían el aparatito que suben las bolitas varias veces como para tratar de disminuir las atelectasias, etcétera, que se hace a veces postquirúrgico, pero la verdad es que no vi ningún estudio así que comparara hacer eso versus no hacerlo y demostrar la eficacia, pero sí se usó mucho, incluso teníamos discusiones sobre el riesgo de control de infecciones, porque la persona está soplando, imagínate, la persona está con COVID, tenía que quitarse la máscara y ponerse el aparatito y empezar a soplar en el cuarto o en la casa. Entonces había el grupo que decía, el beneficio de eso puede que lo haya, pero nos preocupa que esté exhalando. Y otros decían, bueno, es más importante la seguridad del paciente, pero era una interesante discusión, pero no teníamos muchos datos, era más bien especulativo, ¿no? Pero es lo que recuerdo. Y otra pregunta. Oh, sí, Carlos, ¿está? Hola, ¿qué tal? El doctor Sosa, una pregunta. ¿Y eso lo hacían en el paciente hospitalizado? Sí, se hacía hacia el final, cuando el paciente ya estaba o por salir y definitivamente cuando iba a la casa se le mandaba con el aparatito como para tratar, como se veía el vidrio esmerilado y todo este patrón en el pulmón. Entonces se le mandaba, además del oxígeno en casa y el oxímetro, el grupo acá, pues específicamente de medicina, le pedía pues que hicieran incentive spirometry en casa, pero realmente no sabemos, no se evaluó críticamente, se hizo como una actividad de fisioterapia para el pulmón, como se hace con otras enfermedades, especialmente después de cirugía y esto que la persona por el dolor no inspira profundamente, entonces se hacía eso, pero la verdad es que no tenía data, yo siempre no lo cuestioné, pero yo mismo pensaba, yo no he visto ningún estudio, sin embargo lo están haciendo, ¿no? Parece como... Perdón, Cristian. Eso los hospitalistas pues lo hacen de forma rutinaria y demás. Yo, igual que usted, no he visto pues ninguna información respecto a eso. Lo que he visto bastante más, no en estudios, sino más en práctica clínica, especialmente en centros un poco más grandes académicos, es que igual que los pacientes que tienen enfisema pulmonar o EPOC, a los pacientes que tienen síntomas respiratorios o disnea al esfuerzo o disminución en la capacidad pulmonar, los envían a fisioterapias pulmonares en donde están, igual que el paciente con EPOC, los están haciendo ejercitarse. Y
yo no he visto ningún estudio que compare, por ejemplo, cuál es el beneficio de pero imagínome que igual que en el paciente que tiene POC o COPD, como las siglas en inglés, pues eso puede aumentar la tolerancia y el ejercicio pulmonar y disminuir un poco esa disnea que tienen con el esfuerzo. Cristian, perdón. Sí, lo siento. Quería comentar que es una práctica muy benigno, ¿no? Que probablemente no va a hacer ningún daño y sabemos que hay probablemente beneficios sin mucha evidencia, pero combatiendo contra atelectasis también, que puede causar confusión en sus redes X. Bueno, otro tópico muy importante del caso de María Azucena sobre trombosis y una pregunta de Marta Jiménez, que trombosis venosa profunda en miembros inferiores es muy frecuente en los casos con COVID-19 en las fases posteriores. Doctora, un comentario. ¿Has visto mucho después de salir del hospital personas con trombosis? No, la verdad es que no. Y una de las preguntas que me gustaría saber es, aquellos pacientes que tienen historia de trombosis anterior, como este señor que tuvo una trombosis después de un procedimiento quirúrgico, cuando van a COVID al hospital y se le trata con anticoagulantes, ¿deberíamos seguir más anticoagulación ambulatoria? Cuando yo busqué en UpToDate, no pareciera que hubiera más pacientes con trombosis después de la salida de la hospitalización. La incidencia de trombosis es más frecuente durante su etapa aguda de enfermedad. Así que pero me llama la curiosidad si deberíamos seguir una anticoagulación por un tiempo un poquito más y qué parámetros deberíamos seguir. Eso no lo tengo claro. Ni yo también. Doctor Sosa, ¿quiere comentar? Sí, que nosotros, yo creo que como infectólogos, ese no es nuestra especialidad, pero bueno, yo sí por el hecho de que estoy en la comité de terapéutica del hospital, he visto las discusiones. Nosotros tenemos una clínica de anticoagulación y ellos han tomado el liderazgo en esto. Al principio era muy controversial, es decir, no se recomendaba. Yo recuerdo cuando en las guías pusimos no darle anticoagulación a las personas que salían, solamente durante la hospitalización. Sin embargo, yo creo que ahora está cambiando. Hay una tendencia, digamos, en las guías en general a ser un poco más liberal con la anticoagulación. Entonces, si ha habido una indicación robusta, como por ejemplo, si el paciente obviamente tuvo una trombosis venosa profunda durante el hospital o se ha documentado factores de riesgo muy altos para trombosis, en ese caso es razonable mandar al paciente con algún tipo de anticoagulante como el Xarelto o Eliquis, uno de estos anticoagulantes orales directos, o cuando está contraindicado, por ejemplo, en una embarazada, usar heparina, etcétera. O sea que sí se está como liberalizando un poco más porque se ha visto los datos estos de mortalidad o de disminución de la mortalidad con la anticoagulación en el hospital y entonces sí se indica por un tiempo, he visto un mes, he visto 3 meses en algunas guías, algún grado de anticoagulación post salida, ¿no? Y nosotros sabemos que sí, que el riesgo no es muy alto, como usted señalaba, obviamente, mientras la persona está crítica en el intensivo, hay un mayor riesgo, pero sí sigue un riesgo por unas cuantas semanas después por el proceso inflamatorio que hay, que aumenta el riesgo de coagulación post-egreso, ¿no? Post-egreso, especialmente ahora que mandamos a la casa gente que todavía naturalmente estaría en el hospital si no fuera porque ahora tenemos el oxígeno, el oxímetro, los equipos de visiting nurse, etcétera, que el paciente se va a la casa, pero no es porque esté completamente recuperado, sino porque tenemos como ya estamos mejor preparados, no como al principio cuando este paciente se atendió efectivamente, como usted señaló, no había oxígeno en la casa, salvo para las indicaciones que estaban aprobadas. Ahora ya eso ha evolucionado y podemos mandar a la gente a casa un poquito más temprano con sus cuidados de enfermería en casa, ¿no? Gracias. Muy bien, no sé quién está compartiendo su pantalla. ¿Es suyo, doctor Sosa? Es posible, sí. Okay. Con razón no podía ver la pantalla grande. Yo decía, pero ¿por qué veo este fondo negro? Sí. Me estaba matando, disculpe. Es que quería, cuando quería repasar lo de la indicación para los monoclonales, y estaba buscando mi presentación de los monoclonales. Sí, bueno, esa situación en anticoagulación es muy difícil y las guías, las normas nos dice, si yo puedo compartir mi pantalla aquí,
esos son los guidelines de NIH y se puede ver personas que no están en el hospital no se debe usar, no se debe iniciar tratamiento con anticoagulantes. Adentro del hospital todos deben recibir dosis profilácticos aquí y ahora no tenemos datos para recomendar para usar o no usar trombolíticos, eso es diferente. Pacientes con hospitalizadas no debe salir de hospital rutinamente con profilaxis. Eso es una decisión muy difícil para nosotros. Una persona que quizás tiene factores de riesgo, queremos dar el Eliquis, Xarelto, esa cosa, pero dice ahora los datos no son suficientes. Y ahora también vigilancia para personas sin síntomas. Obviamente, en este caso, el señor tuvo síntomas, es otra cosa. También otra vez son los consejos buenos para personas que empeoran muy rápido, debe pensar en coágulos. Entonces, bueno, no es muy satisfecho con estas normas y necesitamos más estudios para saber exactamente qué hacer. Es el enlace que está abajo en el chat. Bueno, tenemos 15 minutos más, quizás 1 o 2 más preguntas para la doctora. Elsie o Carlos, ¿tiene otra cosa para discutir? Sí, yo solamente quería contribuir un poquito. He visto un par de estudios en la posición del paciente y el pronarlo. Lo estaba buscando, ahorita no encuentro lo que he visto. Este es uno de los más grandes que tiene más de 100 pacientes. Pero hay varios estudios pequeños que han salido. Hay mucha data sobre esto y cómo funciona para la neumonía y otras enfermedades respiratorias. E incluso en enfermería se enseña mucho la importancia de la posición para poder ayudar en esto. Entonces yo creo que los estudios que yo he visto son para pacientes no intubados. No estoy segura si hay alguno para pacientes intubados, pero sé que también es una práctica que se ha estado realizando con los pacientes intubados y algunos de los problemas allí recaen en que hay muchos problemas con musculares, ¿no? El reposicionar al paciente se complica un poco más cuando la persona está intubada y el poder tener que cambiar todo para poderle dar vuelta al cuello y que no tenga la persona, no quede atrofiado, ¿no? De los diferentes músculos y está en una sola posición más con todos los aparatos que se utilizan para la persona que está intubada. Así que es un poco más complicado allí, pero para los que no están intubados sí se recomienda y hay algunos estudios que lo muestran. No sé si nuestro bibliotecario nos encuentre algo más, pero yo les puse uno allí, está en inglés. Disculpen por eso. Ok, gracias. Bueno, quizás para terminar, tenemos, bueno, muchas gracias, doctora Azucena Ibarra. Eso fue un caso clínico fantástico. Quizás puede llenar toda la hora con esa discusión y esperamos que pueda regresar con otra. Muchas gracias. Tenemos como 10 minutos para otras preguntas y en el registro muchas sobre vacunas, especialmente AstraZeneca. Doctor Sosa, quizás podemos empezar con eso. Preguntas de Oscar Román Valenzuela, de Carlos Catalán de Guatemala y de Eliana María de Paraguay. ¿Qué debemos pensar sobre este problema de trombosis con la vacuna de AstraZeneca? Sí, bueno, yo he estado así siguiendo un poco la literatura y siguiendo los comentarios de la agencia europea. Primero que todo, incluso hay un estudio ahora de los daneses que hicieron una revisión de cuán frecuentes son estos eventos trombóticos. Entonces, los eventos trombóticos en general, o sea, como una afirmación en general, y este paciente tuvo, claramente el que presentó la doctora, tuvo un evento trombótico, pero la frecuencia con que se vio o con que se vieron los eventos trombóticos no fueron mayores que lo esperado para la población vacunada. Eso es lo primero. Yo creo que casi todo el mundo está de acuerdo de que la incidencia, esos 30 casos en, creo que eran 11 millones de vacunados, definitivamente no es una estadística que llama la atención por sí sola. Lo que sí llama la atención, y en esto están de acuerdo también unas cuantas personas que yo he visto expertos, es que se vieron algunos eventos
en pacientes que no tenían factores de riesgo o no muchos factores de riesgo, y las características también de la trombosis algunos casos fueron de trombosis dentro del cerebro, o sea, trombosis del seno cavernoso, que cruzaban con una trombocitopenia y otros hallazgos que no son el usual y acostumbrada trombosis venosa profunda de la pierna. Entonces, desde ese punto de vista, estos pocos casos, a pesar de que son extremadamente pocos e infrecuentes, llamó la atención y yo creo que justifican el estudiarlo y el ver el mecanismo y ver cuál es el tratamiento adecuado para esa complicación, caso que se presente. Entonces, pero obviamente hay que contraponer esos casos raros y digamos interesantes desde el punto de vista médico con lo que es la realidad de que esta vacuna pues te va a disminuir en un 70% la posibilidad de adquirir COVID, mucho más te reduce el riesgo de una enfermedad severa y de mortalidad por COVID. Entonces eso es lo que hay que contraponer, el beneficio de la vacuna versus este riesgo teórico, y yo creo que la mayoría de los expertos están con eso. Ahora, dicho esto, la verdad es que AstraZeneca ha tenido varios problemas desde en los estudios clínicos, acuérdense, con el cambio de dosis, el que se paró durante los estudios porque hubo la mielitis transversa y el caso aquel de esclerosis múltiple. Es decir, ha tenido muchos tropiezos en el camino. Si lo comparamos, por ejemplo, con Moderna, que no se le ha escuchado nada, por decir una vacuna que fue desde la invención a la creación una aprobación sin ningún tropiezo, o Pfizer u otras, Johnson, etcétera. Entonces, eso, y que lo otro importante que se ha visto es la no efectividad contra la cepa sudafricana, o sea, prácticamente un 10% de eficacia, que si lo comparamos con otras, con Novavax, con Johnson & Johnson, y ahora hay algunos datos de Pfizer también, es mucho más baja la eficacia contra esta variante, digamos, problemática, ¿no? La variante de preocupación, como dicen en inglés, variant of concern, la 351. Entonces, eso es en general. Ahora, a mí me han preguntado incluso en entrevistas estas de la prensa, ¿usted se pondría la vacuna? Bueno, si es la única vacuna que me va a ofrecer un país, yo me la pondría, porque yo prefiero disminuir 70% el riesgo de adquirir COVID, aún con ese riesgo de 1 en 30 millones o 2 en 30 millones de que me dé una trombosis. Yo prefiero ese riesgo de tener COVID y morir de COVID, que es mucho más alto. En Estados Unidos ha muerto 500,000 de personas de COVID. Yo prefiero que me quiten ese riesgo o bajar ese riesgo, aún corriéndome la posibilidad de no usar una vacuna que tenga una protección de 90% para enfermedad sintomática, o que no sea efectiva contra la variante de Sudáfrica. Yo la escogería si no tuviera otra opción. Ahora, si me dan varias opciones y me dicen, bueno, tienes 5 opciones, escoge la que, entonces ya ahí serían otras consideraciones las que yo tomaría en cuenta. Esos son los comentarios que tengo sobre AstraZeneca, que he meditado sobre esto porque realmente es una situación un poco delicada, ¿no? Sí, y otra pregunta relada de Ruby Castillo de Panamá sobre la respuesta inmunológica contra las nuevas cepas virales. Pienso que debemos pensar en la respuesta natural y la respuesta de la vacuna. Doctor Sosa, hemos hablado sobre la variante P1, que ahora parece que está en Canadá, y también la historia de qué pasó en Manaus. ¿Puede comentar en la respuesta natural versus la respuesta de la vacuna? Sí, no, bueno, por un lado sí parece que estas variantes tienen una mutación, tanto la de Sudáfrica como la de Brasil, tiene una mutación, la 484K, que se ha asociado con escape inmunológico. Entonces, pareciera, porque todavía no hay tantas publicaciones claramente demostrando esto, pero pareciera que sí hay un mayor riesgo de reinfección. Si tú tuviste, por ejemplo, la variante original wild type, la de Wuhan, o quizás incluso la que tiene la mutación esta D614, y te da esta nueva variante, tienes una posibilidad de tener una reinfección, porque parece que los anticuerpos y la inmunidad no es 100% protectora, y es una de las explicaciones que los científicos brasileños suponen que es lo que ha ocurrido en Brasil, que a pesar de que tuvieron una ola muy alta el año pasado, han vuelto a tener un rebrote de casos, porque esta es la variante que está ocurriendo, y puede ser escape inmunológico, ¿no? Eso con respecto a la inmunidad natural, y es una preocupación que se tiene. Con respecto a la vacuna, yo he visto datos que son mixtos. He visto cuando se hacen análisis, por ejemplo, en el laboratorio, y se mide la capacidad de neutralización de las personas vacunadas contra esta cepa, baja un poco. Lo que no se sabe con toda certeza, ya han empezado a salir datos, pero no se sabe con 100% de certeza, es si ese descenso en la neutralización se va a traducir en una pérdida de eficacia de la vacuna. Por ejemplo, he visto varios estudios ya
donde cae la variante, por ejemplo, de Sudáfrica, no parece ser inhibida con la misma eficacia en pacientes, personas que han recibido la vacuna de Pfizer, de mRNA. Sin embargo, Pfizer publicó en los periódicos, en los medios de comunicación, que hicieron un análisis de sus datos de Sudáfrica con creo que 800 pacientes y fue efectiva. Fue muy efectiva, la vacuna confirió protección. O sea que hay una diferencia entre lo que se ve in vitro y lo que ocurre in vivo. Entonces yo creo que todavía estamos como armando este rompecabezas para saber. Yo no sé si, por ejemplo, qué protección confiere las vacunas estas contra la cepa de Brasil, porque no se ha publicado, que yo sepa, un estudio que te diga contra la cepa de Brasil, clínicamente esta es la protección. Se ha visto in vitro, ¿no? Y te muestran estas barritas, hemos visto varias veces esas barritas de neutralización y baja un poquito la barrita, es más pequeña con la neutralización contra la P1 y contra la variante 351, que es la que inició en Sudáfrica. Sí, puedo compartir. Muy importante para enfatizar que tenemos los estudios in vitro que busca aquí de Moderna y de Pfizer. ¿Cómo está la efectividad in vitro, en IC50, que está en un laboratorio? Dice aquí WA es la cepa original de Wuhan, las cositas negras aquí, y se puede ver con B117 que no disminuye mucho actualmente. Parece que está más o menos igual. Y con las anaranjadas que son de B1351, que baja, pero no sabemos clínicamente hasta que tenemos los estudios clínicos. Y aquí puede ver en J&J y Novavax que se baja poquito la efectividad. Otra cosa, tengo otra gráfica sobre el P1. Aquí puede ver con Moderna y Pfizer, se puede ver que está más bajo, dice aquí BZ aquí, que se baja, pero también estos son estudios laboratoriales. También se baja el efecto de plasma convaleciente. Lo que me preocupa mucho en el color verde y morado aquí es que absolutamente no funciona monoclonales, por mínimo los de Eli Lilly, de Bamlanivimab y Etesevimab. Entonces vamos a ver, tenemos ojos en esta área porque eso es muy, muy importante. Y he visto algunas cosas que me preocupan actualmente, personas que ya han estado vacunados. Ahora tenemos uno que viajó a Colombia con su familia y regresó y todos están positivos otra vez. No es una enfermedad muy grave para ellos, entonces quizás tiene un elemento de protección, pero eso indica que se puede escapar esas cepas nuevas. Ok, bueno, tenemos 1 o 2 minutos más y otras preguntas sobre actualización sobre otras drogas como favipiravir y ivermectina. Viene de José García de México. ¿Hay algunos avances de los estudios de ivermectina, doctor Sosa? Sí, la verdad es que no. Este fin de semana yo revisé, no vi nada nuevo en ninguno de los journals grandes. El último es el estudio de Cali, que fue un estudio negativo, ¿no? Donde lo dieron en COVID moderado, leve a moderado, y no vieron un efecto beneficioso de la ivermectina. Y fue un estudio, tenía algunos defectitos metodológicos, pero en general un estudio controlado, doble ciego, de buena calidad. Y no vieron beneficio de la ivermectina. Así que yo creo que todavía el jurado está deliberando, estamos esperando otros estudios. Sé que hay estudios de España y estudios de otros países que están por reportar su experiencia con ivermectina, pero por el momento no hay nada y las guías tampoco han cambiado. Las guías OMS de la Sociedad Americana de Enfermedad Infecciosa, el NIH, siguen mencionando o que no funciona o que no hay suficiente evidencia, pero no se han pronunciado. La verdad que no sé si habrá habido un estudio que se publicó ayer o antes de ayer que yo no haya revisado, pero sí todavía no tenemos hay un medicamento, un antiandrógeno. Hubo un estudio pequeño, doble ciego, que se reportó, todavía no se ha publicado, pero se reportó en los medios de comunicación europeos. El nombre del medicamento es más o menos como proxalutamide, si mal no recuerdo, en 12 sitios en Brasil. Este inhibidor de andrógeno que se usa para cáncer de próstata metastásico se está estudiando, tuvo un índice de mejoría muy alto, 92% de resolución, con disminución de la mortalidad y de la carga viral, pero como ya hemos tenido tanta experiencia con estas noticias que salen en los medios de comunicación y luego cuando vemos el paper se desinfla la esperanza, ¿no? Entonces hay que ver la publicación
de ese proxalutamide. Hay un fase 2, un estudio más pequeño del mismo grupo en Brasil que también fue muy promisorio. Y bueno, y está también la fluvoxamina, que es un que se usa contra el síndrome, contra el trastorno obsesivo compulsivo, que también en estudios pequeños demostró, en 2 estudios ya ha demostrado clínicamente tener utilidad, pero hay que esperar el estudio grande, doble ciego, randomizado. Esos son como lo último que he visto en cuanto a drogas pequeñas, o sea, medicamentos orales, y obviamente está el MK-4482, que es el Molnupiravir de Merck, que es un inhibidor de la transcripción del virus, parecido al Remdesivir, pero no igual, que también está por estudiarse. Se comentó en los periódicos también lo de la fase 2, que fue bueno porque quitó la carga viral en 5 días, pero igual hay que esperar la publicación de ese fase 2 y los estudios fase 3 grandes que están en curso actualmente. De hecho, nosotros estamos esperando para iniciar uno de esos estudios fase 3 acá en Nuevo México con el Molnupiravir. Eso yo creo que es lo último en terapéutica, pero ivermectina, favipiravir, no he visto nada nuevo últimamente. Gracias. Y un comentario de Liza Schomburg sobre metadata. Bueno, buscamos ensayos clínicos dobles ciegos randomizados para saber si eso funciona y hasta ahora no tenemos estos. Entonces, seguimos buscando más datos. Tenemos que terminar, lo siento, pero quiero compartir una cosa. Asistí a una sesión ECO de Brasil de nuestros compañeros que se llama Cuidando los que cuida. Y de facto fue una experiencia muy profunda para mí, porque nuestros vecinos en Brasil están con un colapso de su sistema de salud y busqué algunas cifras oficiales que dice que están con 3,000, casi 4,000 óbitos o muertos de cada día, y esos son números de sus cuidados intensivas, la capacidad, y están casi 100% llenos estas unidades de cuidados intensivos en Brasil. Entonces, esta sesión fue llena de lágrimas realmente de trabajadores en situación en Brasil, muy, muy difícil para ellos. Entonces, un pensamiento para ellos entre que estamos luchando juntos y muy importante para dar apoyo a los doctores y enfermeros y todos trabajadores de salud que están luchando contra eso. Bueno, para terminar, para concluir, nos gustaría agradecer a las especialistas, especialmente doctora Azucena Ibarra, para presentar el caso clínico. Gracias otra vez. Ha sido un placer estar con ustedes. Gracias por el gran trabajo que hacen con este proyecto. Realmente es fantástico. Gracias. Muchas gracias. Y gracias a todos a ustedes para asistir al programa de COVID-19 América Latina. Por favor, no olvide completar la encuesta utilizando el enlace que está ya en la sala de chat. Esto nos ayudará a mejorar cada sesión con la información que nos brinde y también podrá obtener un certificado de participación. Si no pudimos responder a su pregunta hoy, únase a nosotros en una sesión futura. La próxima sesión será llevada a cabo el lunes, el 12 de abril, sobre biopsia post-mortem pulmonar de los pacientes con COVID-19, un tópico muy interesante presentado por Dr. José Manuel Ramos. También, por favor, únanse a nosotros este jueves, el 25 de marzo, para la sesión de América Latina Avances de COVID-19. Y él sí quiere comentar brevemente sobre ECO de enfermería. Claro que sí, seguimos en este mes enfocándonos en la vacunación. Nuestra próxima reunión para el ECO de COVID de enfermería va a ser el próximo miércoles 14 y vamos a seguir hablando sobre la logística de las campañas de vacunación. Así que por favor, inviten a personal de enfermería que ustedes conozcan y apóyennos con ese programa, ese proyecto también. Gracias. Ok, muchas gracias. Un enlace para esas cifras de Brasil aquí en el cuadro de chat. Y finalmente, por favor, visite nuestro sitio de web para obtener actualizaciones e información de la sesión. Y la palabra final, doctor Sosa, para terminar la sesión. Bueno, gracias, doctora Ibarra, por el caso clínico. Recuerden, anímense a traer casos clínicos ustedes. La doctora llevaba tiempo viendo nuestra presentación y participando y ahora se animó y nos ha traído realmente un caso muy, muy interesante. Así que, bueno, nos vemos en los próximos ECO, pero a ver si pueden buscar casos o situaciones o preguntas complejas y lo traemos acá como una revisión de casos. Gracias y nos vemos en los próximos ECO. Hasta luego.